¿Sentís que el día no te alcanza? ¿Que vivís apagando incendios y que después, al final del día, te quedas con esa sensación de al final no hice nada importante? Bueno, hoy quiero hablarte de algo que muy pocas personas te dicen cuando decidís diseñar tu vida como emprendedor independiente, que es que tener libertad no significa saber usarla. Porque los errores más comunes en la gestión del tiempo no tienen que ver con herramientas o agendas. Tienen mucho más que ver con decisiones invisibles que tomas todos los días sin darte cuenta. Y si sos de los que se sienten ocupados todo el día pero avanzan poco, bueno, quizás estés cometiendo alguno de estos errores. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son y principalmente de cómo evitarlos sin volverte un robot productivo. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Quédate que nos metemos de lleno en el tema del día de hoy. El primer error es creer que estar ocupado es lo mismo que ser productivo. Mucha gente confunde movimiento con avance y la verdad es que no es lo mismo. Yo también caí ahí, obviamente, esto de tener 1000 tareas, pero las más importantes quedaban sin tocar. El tema es que estar ocupado no garantiza resultados, es como estar en una rueda permanente. Terminás agotado, pero sin llegar a ningún lado. La clave está en identificar qué te hace avanzar hacia tu visión de vida y de negocio y qué solamente te distrae. Y claro, dejar de lado lo urgente pero poco relevante. Te dejo acá en la descripción el link a una herramienta súper práctica que me encanta, que te va a ayudar a diferenciar un poco lo urgente de lo importante. Otro error muy común es priorizar las tareas visibles versus las no visibles. Mirás tu día y decís, ok, voy a responder mails antes de organizar mi semana. El problema con esto es que terminás dándole prioridad a las tareas que se ven, por así decirlo, pero que no necesariamente mueven la aguja. Y por el contrario, no invertís tiempo en lo que no se ve y que es súper importante, como pueden ser tus momentos de conexión, de creatividad y de nutrir tu visión. Los grandes avances no vienen de chequear mails, vienen de que te tomes tiempo real para pensar, para crear y para reajustar. Organizarlos en serio dentro de tu semana es lo que va a hacer toda la diferencia. Tercer error, no respetar tus propios ritmos. Esto tiene que ver con que somos seres cíclicos y también cada uno con su biotipo. Algunos tenemos más energía de mañana, otros por la tarde, otros por la noche. Algunos tenemos más facilidad para sumergirnos en bloques extensos de foco y concentración y otros valoran muchísimo más las pausas rápidas y más periódicas. ¿Qué tal si planearas entonces la semana según tu energía? Yo lo probé y para mí fue un antes y un después. Yo, por ejemplo, tengo mucha más energía durante el día, en general en las primeras horas de la mañana y primeras horas de la tarde. Entonces, lo que suelo hacer es dejar todas las tareas automáticas para el final del día y las que requieren más foco y creatividad las suelo poner a la mañana. Conocerte y respetar tus ciclos de energía ayuda muchísimo a potenciar tu rendimiento. Y cuando lo necesitas tomarte una pausa hecha con intención, también te recargas sin culpa. Cuarto error, medir tu día en tareas y no en impacto. Una trampa muy común es terminar el día y pensar, hice un montón de cosas, pero en realidad no pasó nada importante. ¿Por qué? Porque completaste 1000 tareas, pero ninguna movió la aguja. Entonces te pregunto, ¿cuál es el sentido de hacer 1000 tareas que en realidad no te ayudan con lo que querés ni te direccionan en el sentido que le querés dar a tu vida y a tu negocio? Medir el día en impacto es preguntarte, ¿qué cambió hoy gracias a lo que hice? Y no tiene que ser nada épico. Simplemente por día tenés que hacer alguna acción que te ayude a ir empujando tu proyecto y tu vida en la dirección que querés ir. ¿Lo habías pensado así? Quinto error, subestimar los tiempos de transición. Este es un tema clave. Y si te gusta todo lo que es organización y productividad, suscríbete porque voy a estar subiendo mucho contenido de valor sobre estos temas. No solo tenemos que contar las horas que implica una tarea o actividad, sino también los momentos entre tareas. Esos 10 minutos, por ejemplo, que se te va mirando al celu antes de empezar o cuando cambias de una tarea a la otra sin pausa real. Otra típica, ¿tenés que ir al gimnasio? Bueno, considera entonces el tiempo que te lleva. Cambiarte de ropa, salir de tu casa, viajar o llegar hasta el lugar, entrenar, volver a tu casa, tomar un baño y eventualmente, por ejemplo, comer algo dependiendo de tu rutina. Todo eso lo tenés que considerar.
Los tiempos de transición no son vacíos, consumen energía y tiempo también, valga la redundancia. Si no los reconoces, el día se vuelve una especie de nube mental y decís, ¿dónde se me fue el tiempo? Y esto afecta un montón tu satisfacción respecto a la idea que tenías de lo que habías planeado versus lo que efectivamente rindió tu día. Sexto error, planear como si fueras una máquina. ¿No te pasa que a veces haces una lista exhaustiva, divina, pero no llegas a cumplirla? Muchas veces no es falta de disciplina, es que nos terminamos olvidando de algo básico y es que somos seres humanos, no somos máquinas. Tenemos emociones, tenemos días buenos y malos, tenemos imprevistos y tanto más. Cuando dejé de exigirme cumplir con listas imposibles y empecé a manejarme con un poco más de margen, por ejemplo, para considerar el error o el descanso, las cosas empezaron a fluir mucho mejor. Y lo más loco de todo, empecé a avanzar más y a tener mejores resultados y más concretos. Ahora, ¿cómo empezar hoy? Te quiero compartir 6 tips concretos, prácticos, accionables que vas a poder empezar a implementar hoy mismo para optimizar tu gestión del tiempo. 1. Elegí tu tarea estrella, la que más aporta, la que va a hacer toda la diferencia al final del día. Hacelo cuando tengas más energía. 2. Agenda bloques de trabajo profundo al menos 2 veces por semana. ¿Para qué? Para crear, para reflexionar, para planear. Hacelo sin distracciones. 3. Observa tu energía durante una semana. ¿Cuándo rendís más? Anótalo y planifica en base a eso. 4. Al final del día, en vez de preguntarte cuántas tareas hice hoy, pregúntate qué impacto generé hoy. Quinto hack, reserva 10 minutos entre bloques de tarea. No como tiempo muerto, sino básicamente como espacio de reseteo. Y al momento de planificar, siempre acordate de considerar los tiempos de transición que son parte de la actividad. Sexto y último hack, planea tus días con humanidad. Esto implica dejar márgenes, asumir que vas a fallar en algo y ajustar sin culpa. Ok, entonces, como conclusión, todo esto no se trata meramente de optimizar tu tiempo, sino de que tu día tenga sentido y también que el esfuerzo esté alineado con lo que vos querés. Contame cuál de estas trampas del tiempo estás viendo en tu rutina y si te gustan estos temas, suscríbete para poder recibir más herramientas prácticas, concretas, auténticas y accionables para tu vida como emprendedor lifestyle. No sos vos solo, somos un montón de emprendedores dándole forma a nuestro día a día con propósito, así que te invito a sumarte a esta linda comunidad.